Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal cuando son las 6:59 de la mañana. Y va bajando la temperatura, 7 grados. Acuérdate que comenzamos a las 9, con 9 grados a las 5:45 y estaba haciendo frío, ahora ha bajado a 7 grados centígrados, el cielo está totalmente nublado en el distrito metropolitano de Quito y llueve incesantemente en muchos sectores de la ciudad. Por eso tiene que tomar precauciones, salir bien abrigado de su casa, aguas y si va a manejar, salga con tiempo de su vivienda para que no tenga que imprimir velocidad. Porque ahora, los accidentes de tránsito están a la orden del día, por lo que la calzada está mojada. Sí, claro, ahora hay una gran ventaja, es día viernes, así que sonríale. Ya vienen horas de descanso también, hay que planificar, disfrutar que el día viernes sea fructífero en todos los sentidos y eso depende de uno, el tráfico quiere verlo. Vamos a ver cómo está el tráfico, por lo general el viernes es complicado. Vea, para que usted tiene algo de magosa, como dicen los niños, mire el tráfico, como está en Quito, el Trébol está con mucha congestión, la avenida Pichincha, mucha congestión, todo el sector del Sena, ese es el sector del Sena, ¿no? Ahí estamos viendo a Pedro Pinos, estamos viendo también al sector de la Velasco Ibarra. Todo este sector está lleno de tráfico. Miren, esto es del sur, el sur de la ciudad. Miren, saliendo hacia el centro de Quito, el tráfico está complicadito. De ahí si llegamos al Trébol que nos manda hacia el norte de la ciudad, podemos visibilizar que el tráfico en distintas zonas está complicado. Esta es la Simón Bolívar, miren, Simón Bolívar. Esto ya es altura túnel Guayasamín, vemos que el tráfico también se ha conflictuado. Esta vía es una vía donde hay 120.000 vehículos diarios que circulan, así que el tráfico también ahí se torna un poco pesado, obviamente por las lluvias y muchos de ellos van con exceso de velocidad, así que por favor, usted tome la conciencia del caso. La Velasco Ibarra, que nos lleva al centro norte de Quito, presenta a esta hora tráfico que desemboca todo el tráfico hacia la Ladrón de Guevara, y de Ladrón de Guevara se desemboca a la 12 de octubre, miren la 12 de octubre cómo está, llena de tráfico, y de ahí para el centro norte, si nos vamos hacia la parte occidental de Quito, vamos a encontrar que en el centro norte está lleno de tráfico muy tempranamente, miren, habíamos en una toma 3D, como el centro de Quito se conflictúa, el centro norte de Quito se conflictúa. Esta es una de las principales arterias del centro norte, el Antonio Ulloa, que supuestamente alguna vez era para evitar tráfico, ahora tiene muchísimo tráfico. Si usted sube a la Avenida América, miren la Avenida América, en diferentes alturas el tráfico en América es bastante complicada. La Gasca, si vamos hacia la Gasca, está con tráfico y de ahí vamos a tomar rápidamente a la Avenida Occidental, vamos rumbo a la casa del Ali, ahí vamos para su casa. Vea, el tráfico en la Gasca, cogemos Occidental, y el tráfico de norte a sur, vea, complicadísimo, una de las avenidas complicadas. Así que tráfico en Quito, en casi todas las arterias, tome tranquilidad, tómese una dosis de disfrutar del día. Esta es la Marina de Jesús bajando hacia Avenida América y va a encontrar más tráfico todavía. Todo esto es el centro norte de Quito y el norte de la ciudad. Ahí estamos viendo a la Galo Plaza Arazo. Miren el tráfico que se tiene también sobre esta vía. Ahí está la Galo Plaza Arazo, la 10 de agosto, vías que nos llevan al norte de Quito. Este es el Parque Bicentenario. Ahí estamos viendo que el parque, alrededor de eso, el tráfico sigue siendo complicadito en la Galo Plaza Arazo. Así que por favor, maneje con el cuidado. Quito presenta llovizna y mucho tráfico. Bueno, ya sabe, tome las precauciones, salga con tiempo de su vivienda y tome las vías alternas. Las principales, por lo general, en día viernes están bastante complicadas. Les contamos que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó 2 nuevas pruebas que pretendía ingresar en audiencia de juzgamiento en el caso Sobornos, la defensa del expresidente Rafael Correa. La una por no presentación de un documento y la otra por inoportuna. 2 nuevas pruebas que pretendía ingresar Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, puso en apuros al Tribunal de Juzgamiento en el caso Sobornos 2012-2016. La primera era el informe de la investigación efectuada por el Consejo Nacional Electoral CNE de diciembre del 2019 sobre Arroz Verde, donde se señalaba que no existirían irregularidades en los aportes de campaña de Alianza País, misma que no fue aceptada porque no se presentó el documento. La otra prueba, un CD que contendría un esquema de espionaje que habría realizado la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, con lo que se pretendía desvirtuar lo dicho por Pamela Martínez y Laura Terán.
Esta prueba tampoco se dio paso por inoportuna. Jarrín rechazó lo dicho por el tribunal. ¿Cómo no? ¿Cómo se me puede pedir que no justifique prueba nueva si esto conozco yo desde hace apenas 2 semanas? ¿Cómo se la obtuvo? Por una fuente anónima, exactamente similar a la que permitió que ciertos periodistas hagan de esto una noticia que luego se subió a través de un policía cuyo primer informe es del arroz verde. Más temprano rindió su testimonio Cristian Viteri, quien afirmó desconocer de dónde salieron los recursos para la campaña electoral. En ese caso, para Viviana Bonilla, pero sí explicó el mecanismo de entrega. Se mandaba a depositar en el último envío, que es un envío grande. Ahí me cuentan a mí que eso era en el Colegio de Abogados de Guaya, pero como yo lo dije, yo no era responsable económico, a mí no me correspondía ver la licitud de fondos, no le correspondía a los tesoreros a los que no llamaron, y le correspondía al Banco de Fomento, porque el Banco de Fomento tiene un oficial de cumplimiento, y a la UAFE. Bonilla se refirió a las declaraciones de Gustavo Bucarán, su ex asesor en la gobernación del Guayas, quien en su testimonio la semana pasada señaló que Bonilla le habría solicitado que retire $100.000 de la ciudad de Quito para la campaña a la alcaldía de Guayaquil. Una declaración que no tiene ningún sustento, que no goza de ninguna prueba y que por el contrario a mí me tocó demostrar mi inocencia y demostrar que el señor Bucarán mentía. Porque se ha dicho que el señor Bucarán me entregó dinero, pero lo que no se dice es que en la versión inicial de él, ¿qué dijo? Que viajó solo, que no se acordaba el día en el que viajó y que él se pagó su viaje a Quito. Quien lo presentó la prueba este jueves fue Jorge Glass. Por la inasistencia de los testigos, se fijó para el día lunes y la de Alexis Mera quedó para este viernes, informó Héctor Romero. Mediante una rueda de prensa se dio la presentación y entrega oficial del informe de observación de las pasadas elecciones seccionales y de los miembros del Consejo de Participación del 2019. Las autoridades informaron que en este último proceso electoral disminuyó el ausentismo. Le contamos. El informe fue entregado por parte del presidente del CONADIS, Javier Torres, a autoridades del Consejo Nacional Electoral y de la Función Electoral. Aquí el titular enfatizó sobre los alcances en la participación de las personas con discapacidad. Se abran los espacios necesarios para tener una mayor incidencia dentro de la política pública general en todos los ámbitos. Detalló también que 709 personas estuvieron a cargo de la observación a nivel nacional, de las cuales más del 50% fueron personas con discapacidad que vigilaron alrededor de 390.000, facilitando su acceso al sufragio. Son las personas que tienen, en cierto modo, la opción de ir a hacer y acercarse a los centros electorales a sufragar. Mientras que el vocal del CNE, José Cabrera, habló de la aprobación del voto en casa, que si bien ya existía, ahora beneficiará a las personas que tengan el 70% de discapacidad y 50 años de edad. Antes era el 75% de discapacidad y 65 años de edad. Esto se va a incrementar. Además, se presentó los datos de la participación de las personas con discapacidad desde el año 2009. El proceso electoral entonces registró una participación del 70,50%, representando a 253.724 personas empadronadas, lo que en 2019 aumentó, registrando un total de 75,58%, es decir, a 395.588 personas. Eso significa que nosotros vamos cerrando las brechas justamente de las personas con discapacidad en su nivel de participación. Es así que el pasado proceso electoral contó con el apoyo de la sociedad, federaciones e instituciones, logrando un progresivo incremento de participación de personas con discapacidad. Mejoras que según las autoridades se implementarán en las próximas elecciones a ejecutarse en 2021. Informó Ismenia Solórzano. Y en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Alexandra Ocles, ministra de Gestión de Riesgos, con quien realizará un balance de los estragos de la temporada invernal, alertas y precauciones. Recuerde las citas en pocos momentos en El Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Mucha atención, decía que al retornar, el Hospital del IES de Quito, en la parte sur, presentó un protocolo para la atención de víctimas de violencia. ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Al retornar en esta emisión de viernes, 7:09 de la mañana, 9 grados centígrados, temperatura en el distrito metropolitano de Quito.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos, 110 millones de dólares fue la inversión que realizó el Estado para equipamiento militar en 2019, según lo señaló el presidente de la República, Lenín Moreno. Esto a propósito de la conmemoración de la batalla de Tarqui y el Día del Ejército Ecuatoriano. La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro fue el escenario para conmemorar los 191 años de la batalla de Tarqui y con ello el Día del Ejército Ecuatoriano, en el que se entregó un reconocimiento a uniformados, atletas y servidores públicos destacados. En la ceremonia, el presidente de la República, Lenín Moreno, reconoció la tarea de los uniformados. Un ejército hoy altamente profesional, guardián de la democracia y de la ley, pero sobre todo, y ante todo, leal con quien debe ser más leal, con su pueblo. El primer mandatario resaltó la inversión proporcionada por el Estado durante el 2019. En el 2019 invertimos más de 110 millones de dólares en equipamiento militar. Destacando también la tarea que realizan las fuerzas militares en el combate a las amenazas. El papel cumplido por el Ejército y las Fuerzas Armadas durante los sucesos de octubre de 2019. No solo cuidaron la seguridad ciudadana, sino que colaboraron con abastecimientos de productos varios y atención médica. Defendieron de esa forma la democracia. Mientras el comandante general reconoció la tarea del ejército ecuatoriano. Que el ejército ha planteado su plan de transformación militar, plan que se constituye en una responsabilidad con el futuro, como alternativa posible de optimización y racionalización institucional que permitirán contar con una fuerza militar acorde a las necesidades que demandarán los tiempos venideros. A la ceremonia también asistieron el ministro de Defensa, varios secretarios de Estado y el alto mando militar, informó Sofía Vintimilla. El Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Quito Sur presentó el nuevo protocolo denominado Código Púrpura. Este, amigos, es destinado a la protección y atención prioritaria a las víctimas de violencia de género. Le contamos. No creo que nadie tiene por qué vivir así. Este es el testimonio de Sofía, una de las pacientes del Hospital IES Quito Sur. Hace 2 meses ingresó al área de emergencias por violencia física. Debido a que tenía lesiones en la parte occipital, frontal, y me salieron unas ampollas en mi cuerpo por violencia física de mi ex conviviente. Sofía fue atendida en la Casa de Salud a través del protocolo Código Púrpura. Luego de este capítulo de su vida, cuenta con el apoyo de psicólogos, trabajadores sociales y médicos especialistas que dan seguimiento al caso y asesoramiento para proceder en el ámbito legal. Creo que debemos poner un pare. Como mujeres, decir no más y parar, o sea, definitivamente decir no más, acudir a los centros que nos pueden ayudar. ¿Pero de qué se trata el Código Púrpura? Es un protocolo que se activa en el hospital cuando un paciente es identificado como víctima de violencia de género y de inmediato actúa personal médico para evitar la revictimización. Primeros auxilios psicológicos, eso es lo que se trata de dar y brindar a la paciente porque está en crisis. Aparte de atender la parte clínica, ¿no? Que venga con alguna lesión clínica por el trauma o los golpes, ¿no? Para ejecutar el protocolo están articuladas varias instituciones, como el Consejo de la Judicatura, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional. Donde contamos qué pasó con la paciente técnicamente y esto se judicializa. Eso significa que la paciente no tiene que ir a poner la denuncia en la Fiscalía ni en los organismos judiciales, sino que nosotros como institución pública asumimos la notificación del evento. Código Púrpura arrancó en septiembre del año anterior y el protocolo fue presentado este jueves. Hasta la fecha se han atendido 90 víctimas. El Hospital Quito Sur adoptó la normativa nacional y la certificación como unidad que está en condiciones de atender estos casos. La atención destinada a la protección y atención prioritaria a las víctimas de violencia de género se brinda aunque la víctima no sea asegurada. Informó Priscila Cadena. Y usuarios que reciban llamadas de venta directa, comerciales, informativas, publicitarias o proselitistas, ahora podrán identificarlas. Esto se podrá visualizar debido a una nueva normativa emitida por la Arcotel. A pesar de ello, si usted brinda una autorización a dichas compañías, ellas sí podrán comunicarse con usted.
Son varios los ciudadanos que han recibido llamadas de empresas que les ofrecen tarjetas de crédito, viajes o mensajes informativos. La verdad, y a mí me han llamado y he tenido que disculparme, a veces he tenido que decirle, discúlpame, estoy en mi trabajo, no lo puedo atender. A no todos los usuarios de operadoras móviles les gusta tener estas comunicaciones con quienes dicen ni siquiera conocen. De que ciertas empresas tengan nuestros números telefónicos, lo que es todas nuestras descripciones, también a veces es incómodo y se siente que están violando nuestra privacidad. Esta situación ahora cambiará tras una normativa emitida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel, que determina que las operadoras del sistema móvil avanzado que ofertan servicios de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista deberán utilizar números previamente identificados. Y si es que yo veo en el registrador de llamadas que es algún tipo de estas empresas, me parece justo que yo quiera o no contestar. De esta manera, por ejemplo, si bancos, cooperativas, tarjetas de crédito y seguros le llaman, seguramente tendrán un número único que los identifique. Misma razón pasará con las actividades turísticas que ofertan paquetes de viajes, aerolíneas, o en otro caso, aquellas que busquen venderle productos de uso personal, libros, comida, muebles, entre otras cosas. Es un poco molestoso y sí sería bueno que haya esta identificación. A pesar de ello, si usted autoriza de manera expresa que dichas compañías se comuniquen con usted, ellas podrán hacerlo. Las empresas del sector finanzas deberán emitir al Arcotel al término de 90 días a partir de la publicación del registro oficial de esta normativa, el listado de números de sus call center, así como el número único que gestionará las llamadas comerciales. El resto de sectores tendrán para el mismo efecto un plazo de 120 días, informó Javier Rosero. Es tiempo de una pausa. Al retornar, los ecuatorianos residentes en Italia pues están preocupados con los casos de coronavirus. Un equipo de nuestro informativo se comunicó con ellos para ver la realidad del día a día. Además, el gobernador de Guayas, Pedro Pablo Duarte, entregó kits alimenticios, colchones y toldos a 150 familias damnificadas por el invierno. Ya regresamos con esta información. El gobernador de Guayas, Pedro Pablo Duarte, entregó kits alimenticios, colchones y toldos a 150 familias damnificadas por el invierno en el recinto San Agustín del cantón Isidro Ayora. Mientras tanto, agricultores de Daule afectados por las inundaciones exigen la limpieza del canal de desfogue. Se niega a hundirse en la desgracia que ha dejado a su paso el temporal en San Gabriel, cantón Daule. Hermógenes tiene 40 años labrando las 2 cuadras, que son su único sustento familiar. Es otro problema, el arroz sube, baja, los chulqueros se llevan a la hora de la hora, se llevan la cosecha y le quieren pagar a como ellos le convenga, unos $3.000 a la cosecha. Por estos lados de Guayas también se engrana el malestar de María, que en su piscina había criado 7.000 tilapias y 2.000 boca chico. Pero tras el último aguacero del martes, que duró 18 horas. No hay una limpieza de canal para poder que nosotros tengamos limpios los canales y venga el agua y fluja nomás, se vaya el agua nomás. Ese es el pedido de nosotros y además que yo tengo un crédito en Banca Ecuador. Y usted sabe que los créditos no se perdonan. El prefecto de Guayas precisa la asistencia se ejecuta en función de los informes y monitoreos. Yo estoy listo. Estoy listo, planificado y organizado con 10, 15 frentes de trabajo para atender cualquier situación que suceda en la provincia. Pero repito, si los recursos no me llegan a tiempo, yo no puedo atender. Mientras tanto, el gobernador Pedro Pablo Duarte acudió hasta la comunidad San Agustín en el cantón Isidro Ayora para entregar kits alimenticios, así como colchones, vituallas, frazadas, toldos y almohadas para beneficiar a 150 familias. Paredes, Tejada, Flora. Nos activamos diferentes mesas a través de la gobernación, en la cual Secretaría de Riesgo, el Ministerio de Salud, diferentes ministerios, nos acercamos acá, gracias al apoyo también de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. También brigadas médicas con entrega de pastillas y jarabes, incluso chequeos odontológicos. Sí, que lo den la medicina, porque para cualquier cosa uno sufre susto, dolores de cabeza, fiebre, ahorita que tanta enfermedad hay con las lluvias. Está muy bien eso para todo, una ayuda más para todo el recinto. Un aliciente para que el invierno no le siga moviendo el piso, al menos hasta la próxima precipitación. En estos momentos de que, sin pensar de lo que nos pasó, de
las crecientes de los ríos, la inundación y todo. Según el gobernador, este viernes estarán en Pedro Carmo y Lomas de Sargentillo, en Daule e Isidro Ayora, con cámara de Jorge Armijos, informó Jorge Escobar. Un feliz viernes, saludos cordiales y afectuosos a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Vamos a hablar este viernes con la ministra de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, a quien le damos la cordial bienvenida, para hablar de esto que Diario El Comercio trae en primera página, la mayoría de afectados por las lluvias en la costa ecuatoriana. Pero aquí hay un tema fundamental que es bueno analizarlo también. ¿Cuál ha sido la gestión local a quienes corresponde? A los gobiernos autónomos descentralizados, que casi parece un mundo aparte, los municipios y los consejos cantonales, que debieran asumir. Por cierto, hay corresponsabilidad del gobierno central, pero también las respuestas inmediatas, las acciones preventivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Luego de la bienvenida, queremos empezar con la ministra Alexandra Ocles. Bueno, ¿cuál es su balance inicial de este impacto por el invierno en estas condiciones? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, tenemos ya en estos últimos días un arranque del invierno con mucha más fuerza. Hemos tenido algunos episodios a partir del mes de octubre del año anterior, episodios quizás aislados en varias provincias, pero ya viendo en el contexto nacional y con lo que ha sucedido en estos últimos días, hay una situación compleja que obviamente habrá que seguir monitoreando en varias provincias del país en donde está declarada la emergencia, por ejemplo, en algunos cantones como Machala, Pedernales y Jama. Son 3 cantones, tanto en la provincia de El Oro y Manabí respectivamente, que están declarados en emergencia por las condiciones de estos últimos días, y específicamente en otros también se está atendiendo. Pero como digo, este es un invierno moderado, según se ha estimado, pero de todas formas vamos a estar monitoreando la situación, porque entendemos y sabemos claramente que en distintos sectores, en distintas provincias, la situación se complejiza muchísimo más por otra serie de factores. ¿Y cómo ha visto usted, como ministra de Gestión de Riesgos, el estado de los servicios, que por cierto se afectan, pero también hay una responsabilidad de los gobiernos locales de tener esas defensas que en verano debieran concluirse? Estimada Miguel, la verdad tengo preocupación. Nosotros hemos hecho un trabajo de recorrernos del país de norte a sur, de este a oeste, hablando con los gobiernos locales, hablando con las autoridades, tanto municipales, provinciales, con juntas parroquiales, pero mi principal preocupación está en realidad en los gobiernos municipales, en donde la responsabilidad y la competencia de gestión de riesgos es una competencia subsidiaria y concurrente, y obviamente sabemos y tenemos claro que el gobierno central tiene una parte de responsabilidad, pero una gran parte también de responsabilidad está en el territorio, está en manos de las autoridades locales, y es aquí donde vemos una gran debilidad cuando, por ejemplo, sus unidades de gestión de riesgos no están completamente conformadas, o solo tienen una persona que hace el trabajo, o encargan a alguien que no siempre tiene el conocimiento de la gestión de riesgos. Ven a la política de gestión de riesgos como una política exclusivamente de respuesta, cuando esta es una política transversal, es decir, hay que mirarla desde el contexto del desarrollo local, y eso implica poder tener y entender que hay una fase de preparación, que hay una fase de prevención que también es súper importante, y que obviamente cuando llega una emergencia la atendemos y respondemos, pero luego también debemos entrar en una fase de recuperación, y esto no está pasando. Entonces, los intereses de las ciudades o de las autoridades que están al frente de las ciudades no siempre están orientados, por ejemplo, a generar obras de prevención, obras de mitigación, que sean aquellas
que disminuyan el impacto de los inviernos, sino ya es parte del paisaje vernos cada año con ciudades inundadas, con cantones llenos de lodo, con pérdidas económicas, tanto para los gobiernos locales, pero sobre todo para las familias en el país. Ministra Ocles, ¿cuántos municipios de los 221 tienen una estructura de vida para enfrentar la gestión de riesgo? Muy pocos, Miguel. ¿De cuántos? Están en 212 cantones, han establecido sus unidades de gestión de riesgos. De ellos, yo le diría que si acaso un 2 o 3% tienen estructuras muy bien armadas, sobre todo los municipios grandes. Los municipios pequeños tienen una serie de limitaciones. Es decir, no llegan ni a 10 municipios. No llegan ni a 10 municipios. De los 221. Así es. Eso es complejo decir, con una estructura armada que soporte y que tenga toda la fuerza para poder atender, son muy poquitos. ¿Cómo pueden afrontar una emergencia en estas condiciones sin una debida estructura organizacional? Bueno, es realmente complejo y por eso nosotros en el territorio insistimos mucho en el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados, insistimos en la formación de los funcionarios, insistimos también en el nivel de concientización que tiene que hacer la gente, porque es la otra parte. Por un lado están los gobiernos autónomos, pero por otro lado está el propio ciudadano, es decir, cuánto estoy aportando a que estas condiciones que tengo en mi barrio sean de las peores, cuánto estoy haciendo para evitar que las alcantarillas de mi barrio estén llenas de basura, cuánto estoy haciendo para limpiar conjuntamente con mi comunidad recurrentemente las calles de mi barrio, de mi comuna. Es decir, hay una serie de factores que son que confluyen precisamente en encontrarnos en cada año con ciudades anegadas como lo que hemos visto en estos días. ¿Y cuál es el balance a este viernes, ministra Ocles, de la situación, de manera especial en el litoral ecuatoriano? Bueno, tenemos en este momento principalmente provincias como El Oro, como Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, que serían de las provincias más afectadas en el contexto del litoral. Y a nivel nacional, en este momento, las tres más afectadas son El Oro, Chimborazo y Pastaza. Pero como balance general tenemos hasta ahora 239 personas damnificadas, tenemos 12.581 personas afectadas, 15 fallecidos, ya con haber encontrado a esta persona que teníamos desaparecida en Morona, Santiago. El número sube, estamos en 15 fallecidos, tenemos 959 personas evacuadas, viviendas afectadas 1.945, cultivos afectados 2.221, metros lineales de vía afectados 18.180. Son datos que son absolutamente cambiantes, ¿no es cierto?, conforme van pasando los días, pero este es el acumulado nacional que tenemos desde octubre de 2019 a la fecha, que es nuestro periodo de inicio de época lluviosa hasta el momento. Si uno compara con el año anterior, ¿en qué condiciones estamos este año? Le diría que tenemos un incremento que nos empieza a preocupar. Vamos obviamente a seguir monitoreando la situación en cada uno de los lugares, sobre todo en aquellos donde tenemos una mayor vulnerabilidad, pero sí son datos que nos empiezan a preocupar enormemente porque vemos que la capacidad de respuesta en el territorio sigue siendo también débil. ¿Y cuáles son las provincias más afectadas de manera especial en el litoral? ¿Qué ha pasado en Manabí? ¿Qué ha pasado en Esmeraldas? En el litoral tenemos la provincia del Oro, específicamente Machala, tenemos también Manabí, en este caso con dos cantones, Jama y Pedernales, tenemos la provincia del Guayas, con Pedro Carbo, por ejemplo, uno de los cantones afectados, Isidro Ayora también,
En la provincia de Los Ríos, algunos cantones también se han visto afectados, pero son esas principalmente Santa Elena, pero con menos intensidad, pero sobre todo en este momento El Oro y Manabí. Ahora, una cosa es trabajar en emergencia, en plena lluvia, luego vendrá la etapa cuando termine las lluvias, se seca y vienen también los problemas de enfermedades. ¿Cómo se trabaja en prevención? Porque los GATS y el gobierno deberán empeñarse en trabajar luego en esa etapa. Así es, nosotros tenemos ya establecido un poco la dinámica y los protocolos a través de los cuales las distintas entidades entran en el momento indicado a hacer las labores respectivas, y en este caso Salud trabajó con nosotros previamente en un proceso también de mingas comunitarias que organizamos en algunos lugares, sobre todo en aquellos donde vemos que recurrentemente suceden inundaciones y es complejo. Trabajamos ahí con el Ministerio de Salud, con los cuerpos de bomberos, con el municipio, para que pueda movilizar maquinaria y hacer limpieza de quebradas, de canales, de alcantarillado en algunos casos, pero también es cierto que en otras situaciones tenemos alcantarillado colapsado y obviamente no permite tener mejores condiciones de desfogue del agua. Así que en este caso, una vez que pase la época lluviosa, nosotros entraremos también para un proceso más preventivo en torno a enfermedades, conjuntamente con el Ministerio de Salud, y también a insistir para que en esa época seca los gobiernos autónomos aprovechen y hagan las obras preventivas y respectivas. Claro, cuando usted habla del alcantarillado, esto es responsabilidad de los gobiernos locales. ¿Cómo ha encontrado usted servicios básicos, alcantarillado, recolección de basura, limpieza de los sumideros? ¿Cómo están los gobiernos locales? En crisis, mi estimado Miguel. Creo que hay algunos que han tomado la batuta de asumir la responsabilidad que tienen y enfrentar esta situación. Por ejemplo, el municipio de Chone es uno de ellos, que estuvo y ha estado en su momento en una crisis sanitaria importantísima, porque tenía colapsado alcantarillado sanitario fluvial. Y pero todo así se hizo el muro de contención hace años. ¿Qué ha pasado? O sea, falta acción de los gobiernos locales. Falta acción de los gobiernos locales. Yo les decía a los compañeros en estos días, deberíamos hacer como este ejercicio de cuánto cada gobierno local, cada ciudad gastó en estas fiestas de carnaval, trayendo artistas, que yo no niego que sean hechos importantes, no, porque dinamizan básicos, la fiesta local, la elección de la reina, cuando hay alcantarillas tapadas. Exacto, o sea, estos actos obviamente dinamizan la economía local, promueven el turismo en cada una de nuestras ciudades. ¿Son importantes? Claro que sí, pero también es importante ofrecerle al turista y al ciudadano, cuando celebramos fiestas de la ciudad, ofrecerle una ciudad segura, claro, ofrecerle una ciudad con infraestructura sanitaria adecuada. Claro. ¿Y qué piensa la ministra Ocles de lo que sucedió en Salinas? Hay también cuestionamientos, hay procesos judiciales en marcha, por lo que se desfogó de esa manera y se contaminó en Salinas. Y creo que a ratos uno entra en preocupación de ver lo que sucede con algunas decisiones que se toman. El alcalde de Salinas expresaba y decía, o era mantener la ciudad inundada o hacer este desfogue. Si bien eran aguas de un colector de aguas lluvias, de todas formas no deja de ser agua que se ha contaminado y que obviamente salió a contaminar muchísimo más. Ya las investigaciones lo dirán, pero es un hecho lamentable porque le va restando una imagen a una ciudad que es un centro turístico importante, pero que además tiene que empezar a mirar desde otra lógica la gestión municipal, precisamente por ese plus, por el turismo. Necesita entonces tener una infraestructura básica que soporte la cantidad de turistas y el peso que se le pone a la ciudad en esas temporadas. La ministra de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio, vamos a continuar
este diálogo sobre este tema en esta temporada invernal. Recuerden, quienes deseen revisar las entrevistas en la página web de El Comercio. Un feliz viernes, muy buen día. La Policía Nacional, tras 2 años de investigaciones, desarticuló un grupo delictivo que apoyaba a la disidencia de las FARC, Oliver Sinisterra, para el cometimiento de actos ilícitos en el país. Entre los 11 detenidos, lamentablemente hay un policía en servicio activo. Les contamos. La Policía Nacional, a través del operativo Victoria 3, logró desarticular a una organización delictiva que apoyaba a la disidencia de las FARC, Oliver Sinisterra, responsables de detonar un coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo en Esmeraldas en 2018 y responsables del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. 18 allanamientos en 11 cantones en 6 provincias del país, logrando la detención de 11 ciudadanos. Este grupo era el que le proveía de químicos, de armas y de municiones. Era el encargado, por ejemplo, igual de transportar la droga desde la frontera hacia el interior del país. La intervención, que contó con la participación de grupos de élite de la policía, se desarrolló en Esmeraldas, Santo Domingo, Cotopaxi, Los Ríos, Guayas y Manabí. Aquí los uniformados encontraron las evidencias. 1 tonelada métrica de más 449 kilos de precursores químicos, 24 kilos de marihuana, $11,840 en efectivo, un vehículo y una retroexcavadora. Entre los aprendidos se encuentra un policía en servicio activo que era el que brindaba seguridad a la organización. Es un sargento que trabajaba en Santo Domingo en funciones de control de tránsito. Las investigaciones duraron 2 años y durante las mismas 4 personas fueron detenidas, informó Marilyn Jaramillo. Y con 7 disparos fue asesinado un joven de aproximadamente 25 años de edad. El crimen bajo la modalidad de sicariato ocurrió en el sector de Juan Eulogio, en la ciudad de Santo Domingo. Como que la tenían jurada. Según testigos, el joven estaba sentado en una esquina donde se reunía en las noches con sus amigos, cuando de pronto vieron arribar una motocicleta con 2 ocupantes. El copiloto se bajó y le descargó una ráfaga de proyectiles. Se logró hacer la explotación del sitio obteniendo como resultado 24 indicios balísticos y también el cuerpo presentaba a simple vista el impacto de 7 de proyectiles. Nadie pudo hacer nada, las balas comprometieron sus órganos vitales, el hombre murió prácticamente al instante. Los testigos se quedaron congelados al ver la violencia con la que actuaron los sicarios, que no demoraron en cumplir con el encargo criminal. Nos encontramos nosotros en este momento realizando las investigaciones del caso. Tenemos información de que es un enfrentamiento, una retaliación entre 2 pandillas del sector. El fallecido fue identificado, vivía en el sector de Juan Eulogio. Equipos de la DINASED trabajan en campo para descifrar e identificar a los responsables del violento crimen. Aparentemente, algunos testigos identificaron los rostros de los pistoleros, quienes no llevaban casco. El tipo de munición es 9 milímetros y por la capacidad de fuego, según los indicios balísticos, se cree que puede ser una subametralladora, pero repito, aún se encuentra en las pericias. Un muerto que dejó asustados a los vecinos, quienes prefirieron no decir nada por seguridad, aunque murmuraban en silencio en un sector donde el accionar de pandillas es un secreto a voces. En Quito informó Iván Casamen.